para los oídos, que el corazón sea abierto ahora para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Y que esa palabra que sale de la boca de este varón haga un rema especial en el corazón de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Dónde están esos niños? Bueno, los niños. Todos los niños con sus maestras. Sin correr, a ver, sin correr. Que no le queda lejos. ¿Y quién es el que vive, iglesia? A su nombre. ¿Cuántos le pueden brindar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Gloria a Dios. Bueno, con ese mismo gozo yo le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Versículo 22, Mateo 14, 22 al 33. El tema de esta noche es caminando sobre lo imposible. Dígale al que está a su lado, caminando sobre lo imposible. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, dice la palabra de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, gracias por esta palabra que en esta noche nos has permitido leer. Te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que sea usted en estos momentos tratando con cada vida de nosotros. Que tu palabra, mi Rey amado, sea revelada a nuestro corazón, quede impregnada en alto relieve en nuestro corazón, mi Rey. En el nombre de Jesús, habla, Señor, conforme tu voluntad y nuestra necesidad espiritual. Ayúdanos, mi Rey amado, a poder comprender
y practicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bríndale un fuerte aplauso al que vive y a su nombre. Gloria a Dios. Bueno, leyendo la palabra de Dios, esta porción bíblica me llena de regocijo al ver a Jesús, ver sus discípulos y ver una multitud también allí. Y lo que el Señor nos trata de enseñar a cada uno de nosotros. En estos días he estado predicando sobre la fe. El Señor me ha motivado a estudiar este tema. Hace poco prediqué en el Parque Paraíso sobre 4 niveles de fe de la mujer que tenía el flujo de sangre. Y hoy quiero predicar 4 niveles de fe. Y el Señor quiere también que usted y yo seamos confrontados con la palabra. El Señor en esta noche va a hacer una radiografía de nuestra vida. ¿Cuántos quieren esa radiografía? Amén. El Señor hoy va a hacer una radiografía en tu vida y en mi vida para ver qué nivel de fe hay en cada uno de nosotros. Mirando la palabra, dice el apóstol Mateo, el evangelista Mateo, perdón, nos habla acerca de ese momento maravilloso cuando Jesús caminaba sobre las aguas. Pero vamos a mirar algo anterior antes de este tema. Y es que Jesús estaba con sus discípulos, sus 12 discípulos, y estaba una gran multitud buscando a Jesús. Dice la palabra que Jesús estaba con ellos y de pronto Jesús los convidó a irse a otro lugar y cogieron las barcas y se fueron. Cuando la multitud llegó, no encontró a Jesús. Escuche bien, no encontró a Jesús en ese lugar. Pero yo no sé quién le dijo para dónde había cogido Jesús con sus discípulos. Y ellos, en vez de buscar barcas, mire lo que hicieron, comenzaron a caminar, a correr, y se dieron la vuelta y llegaron primero al lugar donde Jesús iba a llegar. Ya llegaron cansados, fatigados, con hambre, con sed. Cuando Jesús llegó allá, comenzó a enseñarle la palabra, a enseñarle tantas cosas. Y en eso Jesús nos narra la palabra de Dios, que los vio y tuvo compasión de ellos. Porque en ellos había una necesidad. No sabemos cuántas horas estuvo Jesús con ellos en ese momento, pero ellos necesitaban alimentarse. Y la palabra nos dice que Jesús mandó a darle alimento a ellos. Y los discípulos dijeron, ¿cómo vamos a ir nosotros con unos cuantos denarios a comprar alimento para tanta multitud? Y Jesús le dijo, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tenían? 5 panes, 2 peces. ¿Cierto? Jesús hizo un milagro maravilloso en ese momento. Y Jesús le dio la provisión necesaria a aquella multitud. La Biblia nos narra que eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Quiere decir que Jesús hizo un milagro de provisión. Amén. Entonces el primer nivel de fe que hay en el hombre es ese nivel de querer satisfacer una necesidad.
Yo sé que usted ha llegado aquí y muchos hemos llegado a los pies del Señor por una necesidad. Usted sabrá cuál fue su necesidad, pero todos hemos llegado con una necesidad, ya sea física, espiritual, ya sea económica, ya sea problemas familiares, etcétera, etcétera. Pero usted ha llegado y yo he llegado delante del Señor buscando suplir una necesidad. Y Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y Dios ha provisto ese milagro maravilloso. Dios le ha dado a cada ser humano que ha buscado al Señor vehemente, ¿verdad? Ha entregado su corazón de una manera para satisfacer aquella necesidad. Pero muchos se han quedado en ese nivel. Cuando hacemos una campaña evangelística de milagros, sanidades, muchos llegan buscando una sanidad y el Señor hace la sanidad. Muchos han buscado liberación para su familiar que está poseído por un demonio y el Señor los liberta. Y de allí no se sabe más de ellos. Nivel de fe. Primer nivel de fe. Ese nivel que nos hace conseguir la provisión de Dios. Un nivel que hace que Dios se manifieste como Jehová Jireh, como Jehová nuestro proveedor. Y la palabra de Dios aquí, cuando comenzamos a leer, dice que Jesús les dijo a sus discípulos: vayan a la otra ribera. Mientras que él se quedaba con la multitud, ¿cuántos cruzaron al otro lado? 12 personas, ¿verdad? Pero ¿por qué de esa multitud no cruzó más nadie? Porque ellos estaban buscando satisfacer solamente una necesidad. Y dice la palabra que Jesús se quedó con ellos mientras los despedía. Ahora comienza a mirarse usted. Si usted está en ese nivel de las personas que se quedaron de aquel lado de la ribera con Jesús, o de las personas que aceptaron el mandamiento, el llamado de Jesús, de decir: crucen al otro lado. A muchos les da miedo cruzar, les da temor cruzar al otro lado de la ribera. Y el segundo nivel de fe es ese que te acciona a cruzar a la otra ribera. Es aquel que dice: Señor, yo acepto, Señor, el llamado que tú me haces. No solamente me conformo, Señor, con la salvación que me das por confesarte como mi Señor. Porque dentro de las iglesias, de todas las iglesias, no solamente en Paraíso, hay personas que se han conformado con la salvación que el Señor les ha dado. De ser salvo por haberlo aceptado. Y van a las iglesias solamente a sentarse los sábados, domingo o el día que haya servicio. Y muchos no solamente lo hacen, sino lo hacen esporádicamente, una vez al mes, cuando hay Santa Cena, si es caso. Otros dicen: ¿cuándo hay campaña en la iglesia? Pastora, ¿cuántos le han preguntado a usted?
Pastora, ¿cuándo hay campaña para ir? ¿Cierto? Y han sido personas que han recibido a Jesús, pero que se han quedado en ese primer nivel. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Se puede leer el capítulo 3 si te quiere, lo lee en su casa. Pero yo quiero decirle lo que dice del versículo 7 al versículo 14 del Filipenses 3. Allí el apóstol Pablo nos habla acerca de su vida, de todo lo que él era. Dice que él era un hombre sabio, un hombre irreprensible, de acuerdo a la ley. Pero él dice que cuando conoció a Jesús, él dejó todo. Lo dejó, dice, lo he dejado como basura por el conocimiento de Cristo. Y en el verso 12, hasta el verso 14 dice: prosigo a la meta, al supremo llamamiento del cual el Señor me ha hecho. Lo he dejado todo, dice, lo he dejado todo por seguir a Jesús. Y el Señor allí nos muestra a estos 12 hombres que aceptaron el llamamiento de Jesús para ir a la otra ribera. Tenga en cuenta de que ellos no se montaron en la barca por sí solos. Ellos no tomaron la iniciativa de decirle: Señor, te esperamos allá en la otra ribera, nosotros nos vamos a montar en la barca y mientras tú despides a la gente, nosotros te esperamos. Jesús les dijo: móntense en la barca y espérenme en la otra ribera. Quiere decir que Jesús les dio una orden a la cual ellos obedecieron. Entonces ese nivel de fe es el que me acciona para yo poder cruzar a la otra ribera. ¿Y qué pasó cuando estos hombres, dice la palabra, iban a mitad de camino? Dice la palabra que el viento era contrario y las olas comenzaron a levantarse y ellos comenzaron a fatigarse en medio de esa tormenta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que es el momento de prueba. Mire, cuando nosotros aceptamos la palabra, cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, nosotros somos probados. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Cuando llega la prueba. Pero son pruebas que usted y yo vamos a soportar. Porque es que Dios no te manda una prueba que tú no puedas soportar. Y si el Señor te mandó en la barca, Él va a responder por ti. ¿Cuántos creen? Si el Señor me monta en la barca, Él responde por mí. Y eso fue lo que sucedió con estos hombres. El viento era contrario, todo se te va a venir en contra. El día que tú aceptaste a Jesús y comenzaste a caminar y comenzaste a cantar, a cambiar tu música secular por la alabanza, la adoración, muchos en tu casa comenzaron a levantarse contra ti. ¿A cuántos se les ha levantado la familia? Dice el Señor que los enemigos más grandes son los de nuestra propia casa. Y entonces van a decirte: oye, si tú sí eres loco, ahora te volviste esa loco, ahora le vas a entregar toda la plata a la pastora Fanny. ¿Oyendo, pastora? ¿Cierto? Y comienza la gente a como que a hacer de que tú no sigas con el Señor. Las fuerzas contrarias comienzan a venirse sobre tu vida.
Y estos hombres iban a la otra ribera, pero ese mar estaba embravecido. Y ellos tenían temor. En ese momento, dice la palabra que eran por ahí de 3 de la mañana en adelante, eran las 4ª vigilia de la noche. 4 vigilias hay en la noche. Primera vigilia de 6 a 9, segunda vigilia de 9 a 12, tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana y cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. En ese lapso de tiempo estaban los discípulos de Jesús a mitad de camino con un mar embravecido. Ellos no sabían qué hacer. Estaban aturdidos. Y dice la palabra que Jesús vio que ellos estaban allí y comenzó a caminar sobre las aguas. Cuando ellos ven a Jesús caminando sobre las aguas, les entró más temor todavía porque creían que veían un fantasma, dice la palabra. Pero lo maravilloso de Jesús es que cuando tú y yo le obedecemos y entramos en ese momento de angustia, de dificultad, Él te dice y me dice, no temas, soy yo. Jesús le dijo a ellos, no temas, no teman, soy yo. Y allí es donde se activa ese otro nivel de fe. Pero no sobre los 12. Se activa sobre aquel hombre que era atrevido. Aquel hombre que era explosivo. Que quería estar en toda. Y ese era Pedro. Cuando Pedro, el Señor les dice que no teman porque Él es. Pedro le dice, Señor, si eres tú, dime que yo camine sobre las aguas y vaya donde ti. Ese es el nivel de fe de caminar sobre lo imposible. De caminar sobre lo imposible. ¿Verdad? Y la palabra de Dios nos dice que este hombre comenzó a caminar sobre las aguas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién le dijo a Pedro que caminara sobre las aguas? Que le preguntara a Jesús. ¿Sabe por qué Pedro lo hizo? Porque Pedro había visto lo que Jesús había hecho con los 5,000 hombres. Pedro sabía que Jesús tenía todo el poder. Y por eso Pedro en ese momento le dice, Señor, si eres tú, dime que yo comience a caminar. Que yo comience a caminar sobre las aguas. La palabra nos dice que Jesús le dijo, ven. Y es allí donde este hombre comienza a caminar sobre las aguas. Pero ¿por qué no fueron los otros 11 con Jesús? ¿Sabes? Cuando en tu ministerio, cuando en tu negocio, Dios te da una visión y tú la quieres poner en práctica, muchos van a decir, este está loco, no le va a funcionar. ¿Cierto? Los 11 discípulos que estaban
en la barca con Pedro no caminaron porque ellos tenían temor. Y quizás, la Biblia no lo dice, pero mirando, quizás estos hombres comenzaron a ver a Pedro cuando Pedro dijo, dime que yo camine, se va a hundir, ¿cierto? Cuidado y se va a ahogar. Y Pedro comenzó a caminar, pero en ese momento, dice la palabra que él comenzó a mirar los fuertes vientos. Y es aquí, querido hermano, cuando comiences a caminar sobre lo imposible, cuando Dios comienza a usarte, cuando Dios comienza a proveerte de todo lo que tú necesitas y de todo lo que el Señor te quiera regalar, es peligroso de que tú apartes tu mirada del Señor y que te creas que eres el más inteligente, que eres el más santo, el de mayor unción en los ministerios. Y este hombre comenzó a caminar sobre lo imposible. Escuche bien. Pero dejó de mirar a Jesús y miró aquellas cosas que estaban a su alrededor y comenzó a hundirse. No es tanto que una persona caiga de pronto en pecado o en fracaso. Quizás usted le pidió un negocio al Señor y el Señor se lo dio y su negocio comenzó a decaer. Y quizás usted fracasó. Quizás usted, el Señor lo llamó como un ministro y usted comenzó con esa fuerza. Y de pronto comenzaron a venir problemas a su vida y su nivel espiritual comenzó a decaer. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que si el justo cayere 7 veces será levantado. ¿Cuántos le pueden brindar un fuerte aplauso al Señor por eso? Este hombre dejó de mirar a Jesús y se fue hundiendo en ese mar embravecido. Yo hoy en estos días escuchaba una noticia, yo no sé si ustedes la escucharon, pero me da tanto dolor. En el departamento de Córdoba, un pastor se quitó la vida. ¿Por qué se quitó la vida? Porque llegó el momento de la prueba, de la aflicción. Y su ministerio comenzó a hundirse. Pero lo más malo es que usted y yo, cuando estamos en ese momento de dificultad, usted no clame al Señor. El apóstol Pedro, cuando se vio en ese momento difícil, ¿qué fue lo primero que dijo? Maestro, sálvame. Sálvame que perezco. El Señor dice, clama a mí. Clama. El salmista dice, en mi angustia invoqué a Jehová y Él escuchó mi oración. Ese nivel de fe que nos lleva a caminar sobre lo imposible. Van a venir pruebas difíciles, pero usted y yo tenemos que superar todas esas pruebas.
Dios está presto para el momento en que usted y yo clamemos. Él está allí, dispuesto a extender la mano. Yo no sé cuántos aquí presentes están pasando por momentos difíciles. Y en esta noche usted puede decirle: Señor, sálvame porque perezco. Y el Señor te va a extender la mano. Yo no sé a cuántos el Señor va a sacar de ese momento en el cual usted está sumergido en tantos problemas, en tantas dificultades, con enfermedades, con problemas en su casa, con problemas en su matrimonio, con problemas con su familia, problemas económicos, pero el Señor quiere darte la bendición para que usted llegue a ese cuarto nivel. Ese nivel que nos permite a nosotros captar la atención del Señor y el Señor extienda su mano para socorrernos. Cuando estamos en ese nivel, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros superamos estas dificultades? Dice la palabra que aquellos hombres que estaban allá en la barca, que no hicieron el intento por caminar sobre lo imposible, sino que se quedaron en ese nivel, van a reconocer de que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo suple, y lo van a adorar. Este hombre, dice la palabra, que clamó a Jesús y Jesús lo tomó por sus manos y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y comenzaron a caminar nuevamente sobre lo imposible. ¿Sabe por qué Jesús? ¿Por qué Pedro no se hundió al principio? Porque Dios dio una orden, Jesús dio una orden a las aguas de que soportaran su peso. Mientras Pedro tuviese su mirada puesta en Jesús. Aquí viene un rema para usted. Yo no sé si usted lo va a recibir. Escucha lo que el Señor te quiere decir. Si tú llegas a este nivel en el cual vas a caminar sobre lo imposible, el Señor está dispuesto hoy a dar una palabra de autoridad sobre tu problema, sobre tu enfermedad, sobre tu dificultad, sobre tu economía, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu vida, sobre tu ministerio. Dios hoy quiere dar esa palabra de autoridad. Y dice la palabra que Pedro comenzó a caminar nuevamente de Jesús, agarrado de la mano. Y llegaron a la barca. Y cuando subieron a la barca, ¿qué pasó? Dice que el mar se calmó, se acabaron los vientos. Va a llegar un momento en que tú y yo, todas las pruebas van a comenzar a calmarse. Pero si estás pasando por pruebas en estos momentos, es porque el Señor te dice que viene un milagro maravilloso para tu vida.
es porque viene una provisión maravillosa para tu vida. Y no solamente va a afectar tu vida, sino que va a afectar a todos aquellos que se quedaron, que no comenzaron a caminar sobre lo imposible. Su fe se va a activar y va a generar lo que el Señor quiere de su pueblo. El Señor quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquellos 11 que se quedaron en la barca, cuando llegó Jesús con Pedro y el mar se aquietó, los vientos cesaron, ellos reconocieron y dijeron: Señor, ciertamente tú eres Hijo de Dios. Y dice la palabra que le adoraron. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Ponte en tus pies en esta noche. Gloria a Dios. Hoy el Señor quiere que no te quedes en el primer nivel de fe. Ese nivel que hace que el Señor nos dé la provisión. Y que no solamente te quedes en el nivel de fe de seguir caminando y predicando la palabra de Dios, sino que te atrevas a caminar sobre lo imposible para generar en tu vida y en la vida de las demás personas adoración a Dios. Amén. ¿Cuántos en esta noche quieren recibir a Jesús como ese Dios maravilloso? Aquellos amigos que nos visitan, levante su mano, yo quiero orar por usted. Dios te bendiga, mujer. ¿Quién más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más quiere aceptar a ese Jesús maravilloso? Yo le pido el favor, pase acá adelante. Venga, usted que nos está visitando, venga. Vamos a darle al Señor nuestro corazón. No se quede solamente con el primer nivel de fe. Sí. El Señor te dice: vamos a cruzar a la otra ribera. Y el Señor te va a llevar. No importa las dificultades que se te presenten, el Señor va a estar contigo. Escucha bien, el Señor va a estar contigo. No te va a abandonar. Cuando se presenten estas dificultades, el Señor te va a sostener. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy el Señor puede hacer maravillas en esta noche. Ahí tenemos un Dios de poder, un Dios de milagros. Aleluya. ¿Quién más quiere recibir a Jesús como su Salvador? ¿Quién más? Levante su mano, pase acá adelante, venga. Aquel que quiera recibir a Jesús, llevárselo en su corazón y comenzar a vivir esa vida agradable para el Señor. Iglesia, extiende tus manos en estos momentos. Gloria a Dios. Yo le pido a los ujieres, por favor, me acompañen acá.